Ella volvió en sí por un dolor terrible. Sentía como si la cabeza le hubiera explotado por dentro. Por la cara le corría algo pegajoso y caliente. Ante sus ojos pasaban círculos oscuros. Intentó decir algo, mover la mano, levantarse, pero solo logró emitir un gemido incoherente. «Dios, aquí hay alguien viva», se escuchó muy cerca la voz asombrada de alguien. Sí, todavía estaba viva, esa joven con el cráneo fracturado. ¿Cómo logró sobrevivir después de una herida tan terrible y además sin perder la memoria ni la razón es un misterio? Fue gracias a ella que se logró resolver uno de los casos criminales más misteriosos y a la vez más horribles que se volvió emblemático para la criminalística nacional. A principios de los años 20 en las ciudades siberianas de la URSS comenzaron a encontrarse cada vez más a menudo escenas que helaban la sangre. Los hallazgos espeluznantes parecían una especie de abanicos hechos de cadáveres ensangrentados con los cráneos destrozados. Antes de acabar con las personas, alguien las ataba fuertemente por las piernas unas a otras, para que los cuerpos se separaran en ángulo, formando esa especie de construcción. A algunos estos atados no les parecían abanicos, sino rastrillos. Como dicen, cada quien lo ve a su manera. Después, a estos desafortunados, atados por las piernas en un montón, les partían la cabeza uno por uno con un hacha. Además, cada siguiente en esa fila aterradora tenía que presenciar, antes de su propia muerte, la horrible muerte de todos los anteriores. De esta manera, exterminaban familias y aldeas enteras. Durante mucho tiempo no se pudo averiguar si era un sádico solitario o toda una banda de criminales. Este misterioso monstruo no sentía compasión por nadie. En los sangrientos montones se encontraban ancianos, niños, mujeres e incluso a veces animales domésticos. El ganado doméstico y los perros del patio eran añadidos por alguna razón a estos horribles grupos de cadáveres. No había testigos de lo que ocurría. Simplemente no dejaban a nadie con vida. A los que encontraban después los cuerpos atados, solo les quedaba estremecerse al pensar en cómo padres y madres indefensos veían cómo, justo frente a ellos, les partían la cabeza a sus hijos y viceversa. ¿Quién y para qué podía acabar así de sangre fría con decenas de personas? ¿Y por qué los sometía a tormentos tan inimaginables? Por el recién formado país de los soviets comenzaron a circular terribles rumores oscuros. Se hablaba de la llegada de Satanás, del inminente apocalipsis y de otras cosas místicas. Pero no era un engendro del infierno quien realizaba su misa negra de esa manera, era obra de manos humanas. En Siberia, donde sucedió todo, empezaron a circular rumores persistentes de que en la zona operaba una banda compuesta por no menos de 8 o 10 personas. Se decía que el líder de esta banda era quien se encargaba de sus víctimas manejando hábilmente un hacha pesada que llevaba en un maletín especial, y que precisamente el abanico sangriento era su propia invención y no confiaba a nadie los preparativos ni las ejecuciones, ya que le proporcionaban un placer especial. A este despiadado asesino no lo detenían ni las súplicas, ni las lágrimas, ni los gritos, ni las promesas de dinero, ni las peticiones de piedad siquiera por los niños pequeños. Permanecía indiferente ante todo, o tal vez al contrario, quizá eso lo excitaba aún más. En su ansia de quitar vidas, la bestia siberiana, como lo apodó la gente, parecía insaciable. Una vez mató de una sola vez a 22 personas. Pero esta supuesta banda no cometía asesinatos solo para darle placer sádico a su líder. El objetivo principal era el lucro. Las víctimas de la banda eran solo personas adineradas. En su mayoría eran trabajadores y campesinos prósperos, a quienes ahora llamaban kulaks, y una nueva capa social, los nepmanes. Como se supo después, el líder de la banda les tenía un gran odio por alguna razón, y fue precisamente por eso que, con muchísimo gusto, les destrozaba los cráneos. Y los niños y los animales domésticos también eran eliminados, junto con los demás, y para no dejar testigos. Por más que lo intentaba la recién formada policía soviética, nadie pudo atrapar ni neutralizar a la numerosa y muy real banda nomítica durante varios años. Los detectives intentaban en vano seguir la pista de los criminales que parecían inalcanzables, empezando por Siberia.
Estos bandidos también dejaron su huella en otras regiones de la República. Se les atribuían al menos 78 asesinatos y decenas de asaltos a tiendas de consignación y joyerías. Tampoco dejaban a nadie con vida ahí, actuaban según un plan previamente elaborado. Al llegar a un nuevo poblado, se alojaban en casas particulares rentadas o compraban una choza en ruinas en las afueras. Ahí se instalaban un poco, tratando de no llamar la atención de los locales. Después de llevar a cabo con éxito otro asalto, los bandidos abandonaban inmediatamente la ciudad o el pueblo y elegían un nuevo lugar para esconderse en otra región, lejos del lugar anterior del crimen. Aparentemente, gracias a este esquema, lograban recorrer la Unión durante tanto tiempo sin correr demasiado riesgo. Pero todo termina alguna vez y pronto la caprichosa fortuna empezó a darle la espalda a Sivirsky. El 14 de septiembre de 1923, los mismos bandidos realizaron un atrevido asalto al departamento de un comerciante adinerado de antigüedades de apellido Finger. Siguiendo su tradición establecida, formaron un abanico con el dueño de la casa y sus familiares, la esposa, el hijo, el yerno y la hija, y luego les rompieron la cabeza a todos. Pero a pesar de la terrible herida, la hija de Finger, una joven llamada Ida, de alguna manera milagrosa, sobrevivió. Después de recibir la atención médica necesaria, recuperó la conciencia y dio a los detectives una descripción detallada de todos los miembros de la banda criminal, incluido el líder. Ida Finger recordó que los bandidos lo llamaban entre ellos el Manco. Pronto, los boletines de búsqueda detallados que se elaboraron fueron enviadas a todas las estaciones de la policía soviética. Uno de los investigadores, Mikhail Lemeshov, un hombre experimentado que había trabajado en la policía criminal antes de la revolución, sugirió que el líder de la banda escurridiza podría ser un criminal conocido por él, y además tocayo, Mishka, un bandido apodado el Intelectual, a quien él mismo había capturado varias veces en tiempos del zar. Este hombre era uno de los numerosos descendientes de la familia campesina Osipov que, como muchos en esa época, se había mudado a la ciudad. El padre de Mijail era zapatero, y el futuro criminal nació cuando sus padres aún vivían en el pueblo de Berezovo, en la provincia de Perm. La infancia de Mishka no se diferenciaba en nada de la infancia de millones de sus contemporáneos. El padre se emborrachaba constantemente, ganaba apenas unas monedas y al final murió bastante joven de fiebre. La madre, después de su muerte, perdió la razón. Incluso se dice que intentó quitarse la vida y llevarse a sus hijos con ella. Después de eso, ya no salió de la Casa Amarilla, como la gente llamaba al manicomio en ese entonces. Entonces el chico tenía carta blanca para convertirse en un marginal. Al principio, dejado a su suerte, Mishka el huérfano intentó ganarse la vida honestamente, trabajando como limpiabotas y vendedor de periódicos. Pero pronto se dio cuenta de que así no ganaría mucho y se reconvirtió en carterista. La falta de experiencia, por supuesto, se hizo notar y pronto atraparon al ladrón principiante. Cumplió su primera condena en una casa de trabajo. Al salir en libertad, intentó enderezarse e incluso se puso a estudiar. A pesar de su origen humilde, Mijail logró obtener una buena educación incluso antes de la revolución. Pero al final, de todos modos, volvió al camino del crimen, ganándose rápidamente el respeto en el mundo criminal. Sus colegas de oficio le dieron un apodo inusual para el ambiente de los ladrones, el intelectual. De hecho, a menudo lo tomaban por alguien de la clase media, y según los recuerdos de sus contemporáneos, tenía el aspecto de una persona decente, incluso parecía refinado y no se parecía en nada a un campesino o a un obrero. Se vestía bien, eligiendo cuidadosamente su guardarropa, era de baja estatura, tenía el rostro de tez clara y el cabello rizado y castaño, según lo describían sus contemporáneos. Siempre estaba concentrado, era calculador, parecía distante, absorto en sus pensamientos, sabía ganarse a la gente, convencerlos y hacer que se pusieran de su lado. Y hasta cierto momento nadie sospechaba la oscuridad que se escondía en el alma de este simpático joven. Hasta 1917, Mijail Osipov ya se había curtido bastante en el oficio criminal que había elegido.
Al principio se dedicaba al carterismo, luego avanzó a asaltos y hurtos en tiendas y casas de gente adinerada. 2 veces fue encarcelado, pero después de cada condena, el intelectual volvía invariablemente a la senda delictiva. La revolución que ocurrió le abrió una gran cantidad de nuevas oportunidades, antes impensables. Imagínate, ahora los robos y asaltos se habían convertido en un método completamente legal de lucha contra los elementos contrarrevolucionarios. Y esas mismas acciones por las que antes te esperaba la cárcel o los trabajos forzados, ahora eran aprobadas y bien recibidas. Pero Osipov no tenía prisa por unirse a las filas de los entusiastas luchadores contra los enemigos de clase. En su visión del mundo no cambió nada, solo que robar se volvió mucho más fácil. Con la edad, el intelectual se volvió más cruel. Antes, Mishka Osipov solo robaba y asaltaba, pero después de la revolución se aficionó al asesinato, además mostrando una crueldad refinada. Poco a poco, en el mundo criminal de Siberia empezaron a surgir leyendas sobre la crueldad especial de Kultiapov. Obtuvo un nuevo apodo después de que, en uno de los tiroteos que se desataron, una bala perdida le arrancó un dedo de la mano derecha. No se sabe exactamente qué le sucedió en esos años, pero fue precisamente en ese periodo cuando Osipov empezó a dejar los cuerpos en forma de abanico. Realmente no confiaba en sus cómplices para encargarse de las ejecuciones. Al parecer obtenía un placer sádico especial del proceso. En los años de la nueva política económica, anunciada repentinamente por el poder soviético, Osipov ya se aferraba firmemente a los principios de la filosofía bandolera común. Los ricos que hicieron sus fortunas de manera deshonesta deben compartir, y a los que no quieren compartir se les puede y se les debe eliminar. Por supuesto, los empresarios volvieron a estar en la mira de la banda de Kultiapov, solo que ahora eran empresarios soviéticos, que por todas partes abrían tiendas, pequeños comercios y otros negocios pequeños. El intelectual Kultiapa tenía facilidad para adoptar casi cualquier personaje con tal de causar la impresión necesaria en las personas. A menudo él se hacía pasar por un empresario igual que sus víctimas. El algoritmo de los robos era sencillo. Haciéndose pasar por un próspero Nepman, se presentaba ante algún comerciante y le ofrecía un trato lucrativo. Y cuando el socio, sin sospechar nada, llegaba al lugar acordado para cerrar el trato o invitaba al nuevo socio a su casa, ahí ya lo esperaban unos bandidos armados hasta los dientes. La mayoría de las veces estos encuentros ocurrían en la casa de la víctima, y entonces los familiares compartían el terrible destino de su padre, esposo o abuelo. Por sugerencia del perspicaz Lemeshov, los agentes soviéticos comenzaron a investigar. Como resultado de revisar los viejos archivos, se estableció que el intelectual y el manco eran realmente la misma persona, Mijail Osipov. En los expedientes previos a la revolución también se encontró su fotografía, en la que no se veía para nada a un diablo en persona, sino a un joven bastante simpático. Ahora que sabían con certeza a quién buscar, atraparlo era solo cuestión de tiempo. Aparte de un modus operandi reconocible y la crueldad refinada, la banda del Manco no se diferenciaba en nada especial de las demás. Los bandidos irrumpían en las casas, mataban a los dueños, se llevaban todo lo valioso y vendían lo robado a los traficantes. Luego se iban de juerga durante varios días, y cuando el dinero se acababa, empezaban a buscar a la siguiente víctima. Para mediados de 1923, el Departamento de Investigación ya sabía bastante sobre la banda del ex intelectual. Intentaron varias veces atraparlo junto con sus cómplices usando métodos convencionales, pero cada vez fracasaban. Los bandidos parecían presentir la emboscada y no aparecían a la hora prevista. Atrapar a Kultiapy fue posible gracias a una casualidad casi cómica. En septiembre de ese mismo año, los bandidos, ya descarados, decidieron asaltar a plena luz del día la tienda de consignación del empresario Rosubaev, ubicada en el centro de Ufá, en la esquina de Sazonova y Viketevskaya. Esta vez actuaron con astucia, consiguiendo como cómplice a una persona que no debía despertar ninguna sospecha. Así que una joven vestida a la moda entró a la tienda de comisión casi inmediatamente después de que abriera, a una hora en la que normalmente todavía no hay clientes. Echando un vistazo atento a los escaparates y al salón de ventas, y cruzando un par de palabras con el personal, salió a la calle y desapareció rápidamente, doblando la esquina.
Pero antes de eso, en la mano de la refinada desconocida apareció un pañuelo blanco, que rápidamente desapareció en su elegante bolso de dama. Era una señal acordada. Un par de minutos después, 4 delincuentes, cubriéndose la cara con máscaras negras de tela, irrumpieron en la sala de ventas y apuntaron con los cañones de sus revólveres a la gente atónita. A los empleados de la tienda, al propio dueño y a 3 compradores que entraron en mal momento, los tiraron al suelo, les ataron las piernas, formando el tradicional abanico semicircular, les taparon la boca con mordazas y tranquilamente empezaron a saquear la tienda. En la puerta de entrada pusieron a uno de los cómplices de vigía para que avisara en caso de una posible redada. Había mucho que robar allí. La tienda de segunda mano, entre otras cosas, vendía oro y joyería. En ese momento, por alguna razón, se acercó a la tienda el sacerdote local, el padre Georgi. El bandido que estaba en la calle no sintió ningún peligro, al contrario. En el pecho del Santo Padre lucía una gran y pesada cruz de oro. La presa viene sola a mis manos, pensó el delincuente, y dejó pasar al sacerdote al interior de la tienda. Y al ver lo que sucedía, el sacerdote al principio se quedó perplejo. Los bandidos se le echaron encima y quisieron someterlo, pero no lo lograron. Resultó que el padre no solo salvaba almas con oraciones, sino que en su tiempo libre practicaba lucha, lo cual, por supuesto, es algo inesperado para alguien de esa profesión. Además, por naturaleza el sacerdote tenía una complexión fuerte, era robusto y al parecer no era de los que se asustan fácilmente. Literalmente, después de dispersar a los atacantes, el sacerdote salió corriendo de la tienda en busca de ayuda. En la calle, de inmediato empezó a gritar fuertemente, lo que atrajo a los agentes del orden. Los criminales huyeron en diferentes direcciones. Los policías y algunos civiles no se desconcertaron y se lanzaron a la persecución. Entre los perseguidores, el más ágil resultó ser un experimentado agente de investigación criminal de apellido Jaquín. Él rápidamente se unió a la persecución. Se orientó y literalmente mientras corría, organizó de manera competente la captura de los delincuentes. La mayoría de los asaltantes no logró ir muy lejos, aunque intentaron mezclarse con la multitud. Al final atraparon a 3 bandidos cerca de ahí, incluido el líder de la banda. A los detenidos les confiscaron las armas y lo robado que alcanzaron a guardar en los bolsillos. Por supuesto, ninguno de ellos tenía documentos y dieron apellidos falsos. Para establecer sus identidades, todos fueron detenidos. Kultiapi intentó mucho confundir a los investigadores y se hizo pasar por un tal Ershov, pero por supuesto lo delató por completo su característico patrón sangriento en abanico. También coincidía una característica especial, la ausencia del dedo índice en la mano derecha. Al darse cuenta de que habían capturado no a cualquiera, sino al líder de una banda buscada desde hace tiempo, los policías pusieron al detenido en una celda individual. Después de varios interrogatorios intensos y de mostrarle al detenido un informe operativo con fotografías, él confesó que sí, efectivamente era Mijail Osipov, apodado Kultiapi. Uno de los cómplices del líder, un tal Sinkovich, dio un testimonio similar. La captura del experimentado criminal fue reportada de inmediato al Departamento Central de Investigación Criminal. Se decidió no confiar la investigación de un caso tan importante a los empleados locales. Para estos fines, por decisión del aparato central de investigación, fue enviado a Ufa Filip Varganov. Aquí hay un extracto del informe oficial de Varganov en relación con la detención en Ufa de Mijail Osipov, alias Mishka Kultiapi, quien es buscado en el caso de la banda de bandidos siberianos. Se me encomendó un viaje urgente al centro de investigación de Bashkortostán para recibir al detenido y trasladarlo a Moscú. Era necesario determinar la ubicación de los demás miembros de la banda de Osipov. A la ciudad de Ufa llegué con mi compañero Radchenko y el encargado de la sección secreta de la investigación criminal, el camarada Savich, el 16 de noviembre de este año. Inmediatamente después de nuestra llegada, establecimos contacto de trabajo con el jefe del centro de investigación de Bashkortostán, el camarada Prokhorov. De la documentación traída por Varganov se conocieron algunos detalles relacionados con la banda de Kultiapov. Osipov empezó a sentirse a sus anchas todavía en Omsk durante la ocupación de la ciudad por los guardias blancos. El ejército rojo llegó a esa región solo hasta noviembre de 1919. Por un tiempo, el comandante de Omsk fue un viejo amigo del antiguo intelectual, con quien alguna vez realizaron juntos varios grandes fraudes en la capital. Al llegar a Omsk, Osipov comenzó a desempeñar las funciones de asistente del comandante.
Los casi ilimitados nuevos poderes le permitían hacer lo que quisiera, allanar las casas de ricos comerciantes, requisar y quedarse con los bienes que le gustaban, arrestar a empresarios y nobles forasteros que huían de la revolución y sacudir a otros estafadores que habían conseguido su botín antes que el diligente administrador. Casi todos los arrestados por Kultiap desaparecían sin dejar rastro en los sótanos de la comandancia de la ciudad. Esa brillante carrera semilegal de Osipov no duró mucho. Durante una de sus operaciones oficiales, él y un grupo de combatientes se toparon con una patrulla cosaca. Los cosacos empezaron a dispararles y Kultiapov resultó herido en un brazo, después de lo cual apenas logró escapar. En 1919, con la llegada de los rojos, Osipov se vio obligado a abandonar el Omsk, la ciudad del pan, y empezó a vagar de ciudad en ciudad. La suerte de ladrón acompañó durante mucho tiempo a los bandidos de caminos y Kultiapov logró montar su negocio criminal a gran escala. Entre los asaltos, sus cómplices salían intencionalmente a las grandes ciudades para hacer reconocimiento y buscar propiedades residenciales o comerciales adecuadas. La información obtenida se le entregaba a Osipov. Si él, después de estudiar toda la información, daba luz verde, todos los miembros de la banda llegaban al lugar para prepararse adecuadamente para la siguiente operación de asalto en la zona. Al terminar los preparativos, sus cómplices informaban a Osipov que ya estaban listos. Normalmente, él personalmente verificaba la ejecución de la defensa de todos los puntos previstos en el plan, asignaba los papeles de cada cómplice y encabezaba la operación delictiva. Las personas más cercanas a Kuldiapov eran su mano derecha, Senkovich, y su pareja de apellido Niskovskaya, la misma que desempeñaba el papel de señuelo atractivo o de fachada. Dependiendo de la situación, también participaba su padre, un viejo y experimentado criminal que salió de prisión en 1917. Él, en el círculo de Kultiapov, también asesoraba a Olga y lo aconsejaba en asuntos complicados. Para el momento en que capturaron a Kultiapov, en muchos departamentos provinciales y urbanos de investigación criminal ya existían materiales de varios tomos sobre hechos de robos, asaltos, homicidios y grandes estafas en los que aparecían el propio Osipov y sus cómplices. Varganov, quien fue enviado a Ufá, ya llevaba mucho tiempo dedicado a la búsqueda de esta banda y había revisado 1 tonelada de ese tipo de material. Al llegar al lugar, Varganov, ya teniendo una idea sobre Kultiapov y sus capacidades en el mundo criminal, decidió organizar una especie de inspección de las condiciones en las que estaba detenido y realizar un registro sorpresa en la celda donde se encontraba el delincuente. Al visitar al detenido, tal como lo había planeado y de manera inesperada, el detective y sus asistentes vieron algo que los hizo preocuparse bastante. Así es como esta escena se describe en el informe oficial de Varganov. Osipov rápidamente sacó de su bolsillo un paquete de algunas notas y comenzó a metérselas en la boca. Entonces agarré a Osipov con una mano por el cuello y con la otra por el cabello y lo tiré sobre la cama. Los camaradas Kozlov y Proyorov agarraron a Osipov de los brazos en ese momento y empezaron a quitarle las notas. Una parte de las notas que Osipov tenía en las manos fue arrebatada con gran dificultad, en un estado desgarrado y arrugado, y otra parte, que estaba en su boca, a pesar de las medidas que tomamos, Osipov se la tragó. Las notas que se recuperaron estaban escritas a lápiz, en parte con letras y en parte cifradas con números. Por los fragmentos de la nota escrita con letras se podían leer las siguientes frases: entrega 100.000, el lunes me escaparé. O, si no está de acuerdo, asústalo con un escándalo, pero no le pidas. Así quedó claro que, junto con sus cómplices, Kultiapov estaba preparando una fuga organizada, con la activa participación de algunos empleados de la policía sobornados. Al arrestado lo trasladaron de inmediato a otra celda donde fue custodiado por una guardia militar especial. Por supuesto, ya no había confianza en los policías locales. Un guardia corrupto se delató a sí mismo. Durante el día, justo después del registro, un carcelero de apellido Frolov se acercó a Prokhorov y le contó lo siguiente. Supuestamente, Osipov le pidió a él, Frolov, que llevara una carta a la oficina de correos. Frolov aceptó solo para aparentar, prometiéndole al prisionero su ayuda. Pero él mismo, según dijo, ni siquiera pensaba hacerlo, sino que planeaba, lo jura por la Santa Cruz, entregar esa cartita a la policía criminal. Esa declaración, hecha por el empleado que vino con un relato detallado, le pareció muy sospechosa a Varganov.
Y más bien parecía el temor de Frolov de que ahora se descubriera su complicidad. ¿Y si los superiores que llegaron entienden algo de los documentos confiscados al detenido? Alexander Nikolayevich, le dijo entonces a Prokhorov Varganov, creo que Osipov mantiene contacto con el exterior a través de él. Ordene que detengan a ese tal Frolov suyo. Estoy de acuerdo contigo, Filip Ivanovich, pero vamos a esperar. Quizás a través de él podamos llegar a los demás. Al regresar al departamento, Varganov comenzó a examinar cuidadosamente los documentos de Osipov con una lupa. El experimentado detective razonó así: si el criminal recurrió a un cifrado, entonces precisamente en la parte cifrada se encuentra lo más importante. Una de las notas se conservó completa. En la esquina superior izquierda se veía el número 1 y en el reverso el número 2. Varganov llegó a la conclusión de que el número 1 indicaba la primera página, y así encontró el inicio de la correspondencia. Al estudiar el expediente de Osipov, el detective supo que él nunca se separaba de su amada Shurka Niskovskaya, en quien confiaba plenamente. Por eso Varganov supuso que Osipov dirigía sus notas precisamente a ella, y que empezaría a escribir con algún diminutivo cariñoso o una expresión habitual en una carta personal. Al final, precisamente esta suposición se confirmó. Así fue como lograron descifrar primero 5 letras, luego 13 letras, pero después la decodificación llegó a un punto muerto y el proceso se detuvo. En esta etapa se unió a la decodificación el jefe de la sección secreta del Centro de Investigaciones de Bashkiria, Vitlugin, quien, como resultó, ya había visto antes el cifrado utilizado por Osipov. Con esfuerzos conjuntos, finalmente se descifraron las notas. Su contenido confirmó los peores temores. También lograron identificar a la destinataria. En realidad, era la amante de Kultyapov, Alexandra Niskovskaya. A su amante, Mijail, probablemente para despistar, la llamaba hijita en la carta. Aquí hay fragmentos de esta correspondencia a su manera tierna y llena de jerga criminal. Querida hijita, te beso 10.000 veces. Hijita, tuve miedo de confiar en esa persona. Tú misma sabes que esto no es una broma, y probablemente lo esperaste en vano. Hijita, mis asuntos están muy mal. Sin la ayuda del policía es completamente imposible irse, pero no se puede confiar en él. Aunque le des el dinero por adelantado, no va a ayudar, solo va a empeorar las cosas. Querida hija, aquí me estoy volviendo loco. Todo lo planeo día y noche. Hijita, me tienen bien controlado y vigilado, de un modo infernal. Tendré que ir así. Si el poli ayuda, entonces en el patio solo tendré que liquidar a un poli, y al segundo tal vez ni siquiera sea necesario. Pero si es sin la ayuda del poli, entonces tendré que liquidar a 4 en el edificio y 2 en el patio, sin contar los que están afuera. Y aún así, sin ayuda, puede que no salga nada, pero ya no se puede posponer más. Ya investigaron sobre mí, averiguaron quién soy. Tengo documentos falsos y Omsk ya no está lejos. Busa también recibió mi documento. Y todo esto se mezcló además con indicaciones concretas para los cómplices. De los fragmentos de frases que sobrevivieron, se estableció con certeza que Osipov logró sobornar a uno de los guardias. Esa persona era quien hacía las entregas. Entregaba a Niskovskaya las notas cifradas de Osipov y cumplía otros pequeños encargos del detenido. El guardia Frolov resultó ser realmente el interesado en el dinero y se apresuró a presentarse ante Varganov con explicaciones poco creíbles. También se descubrió que Kulchapi ya se estaba preparando para escapar. Al recibir pruebas irrefutables, Varganov ordenó de inmediato arrestar a Frolov y luego inspeccionar cuidadosamente todas las celdas donde había estado Kulchapi. Resultaron ser 3 en total. Después de una inspección minuciosa, los detectives encontraron muchas cosas interesantes allí. Intelligent, con la ayuda de un guardia corrupto, consiguió una barrena inglesa, llaves de muchas puertas del calabozo, incluidas las que llevaban al patio, e incluso un revólver Nagant con 7 balas. Al parecer era con esta arma con la que Osipov planeaba abatir a los policías que custodiaban los edificios. Todas estas cosas estaban escondidas en escondites hábilmente camuflados. Los agujeros en el piso, donde se guardaban las llaves, estaban tapados con migas de pan. Y el taladro junto con el revólver se encontraron en una ventilación cerca del tubo de la calefacción de vapor. Bajo la presión de las pruebas y los interrogatorios intensos, Frolov se vio obligado a confesar su complicidad con el criminal.
Confesó que entregaba cartas de Osipov a una mujer llamada Shura y que luego las recibía de vuelta de ella para el detenido. Se encontraba con ella principalmente en la calle, a veces ella también iba a verlo a él. La emboscada que los detectives organizaron en el departamento de Frolov resultó infructuosa, ya que para ese momento es muy probable que Niskovskaya ya hubiera sido advertida. Pero los policías no se rindieron, y lo que lograron podemos saberlo gracias a otro informe de servicio de Varganov que se ha conservado hasta nuestros días en los polvorientos archivos. En el interrogatorio, Frolov declaró que llevaba las notas de Osipov a Shura en la calle Tobolskaya y de ella a Osipov. Frolov también llevaba las notas a otro llamado Senka. Además de ella, había 3 hombres más allí y también solía estar la concubina de Osipov, Shurka. Como resultado de la verificación de esta información, en la casa 106 de la calle Tobolskaya fueron arrestados miembros de la banda de Osipov, quienes se identificaron como Mikhail Kotlyarov y Evgenia Semyonova, y se estableció la dirección de la concubina de Osipov, Alexandra Niskovskaya. Esta última vivía en la casa 6 de la calle Preobrazhenskaya, donde fue detenida. En la vivienda de Niskovskaya también se realizó un registro. Se encontraron escondites cuidadosamente preparados donde se guardaban numerosas identificaciones falsas de todos los miembros de la banda y de su líder. Después de interrogar a Niskovskaya, averiguaron que los demás miembros de la banda huyeron de Ufá a Kazán. Para ese momento ya le habían informado a Varganov que en la División de Investigación Criminal de Moscú finalmente reunieron toda la documentación sobre Osipov y su banda. Todos los expedientes penales de varios tomos finalmente se unificaron. El detective sabía perfectamente que ahora los bandidos no tenían la menor posibilidad de librarse. Pero él quería atrapar a los bandidos que aún seguían libres con el rastro aún fresco y averiguar todo sobre ellos hasta el más mínimo detalle, el número exacto de miembros de la banda, la ubicación de los que se escondían, sus próximos objetivos, los escondites, los depósitos de armas y los contactos establecidos para vender lo robado. De esta información dependía directamente la prevención de nuevos delitos y la captura de todos los miembros y cómplices de la banda. Este enorme trabajo se facilitaba mucho gracias a las identificaciones falsas que tenía la policía, pero con fotos reales de los cómplices de Kuldyapov. A todos ellos finalmente los localizaron y los pusieron bajo custodia. Si quieren ver más videos, entren a Boosty si están en Rusia y a Patreon si no están en Rusia. Ahí los esperan videos exclusivos que no están en YouTube. Los enlaces están debajo del video. En general, el intelectual Kultiapi parece ser, por lo visto, un caso único para su época. Mente calculadora, crueldad patológica y total desorientación moral. A diferencia de muchos otros criminales, cuya agresión era consecuencia de un arrebato o de un deseo primitivo de lucro, Osipov, al parecer, elevó el acto de quitar la vida al nivel de arte en un ritual que le traía satisfacción. Él es una especie de esteta de la muerte. Un hombre que disfrutaba no solo del resultado, sino también del propio proceso de destrucción. Bajo una apariencia respetable se escondía un sádico, cuyo lado oscuro, al parecer, se formó bajo la influencia de traumas infantiles muy graves. Un padre alcohólico, una madre que perdió la razón, el intento de la madre de quitarles la vida a sus hijos, orfandad y criminalización temprana. Al final, no solo se volvió amargado, sino que estetizó su propia maldad. Es interesante que su crueldad también tenía un trasfondo de clase. Él odiaba a los Nepmen y a los ricos, pero ese odio no era ideológico, sino profundamente personal. Osipov simplemente sentía envidia. Él, que venía de la pobreza, que había recibido educación pero no había encontrado su lugar en la vida honesta, despreciaba a quienes lograron salir adelante con trabajo o comercio. Privando de la vida a ellos y a sus familias, era como si se vengara del mundo por su propia carencia. La historia de Osipov se convirtió en la primera victoria de la Policía de Investigación Criminal Soviética y en el prototipo de muchos héroes literarios y cinematográficos. Su psicología es un ejemplo de cómo lo más bajo de la sociedad, multiplicado por la inteligencia y las tendencias psicopáticas, puede engendrar a un monstruo para quien la vida humana es solo material para crear una instalación espeluznante.
En él no había nada de la crueldad espontánea y caótica, por ejemplo, de Gainá, quien alimentaba a los cerdos con personas. Hay un video sobre él en el canal Strashnota. Su crueldad era consciente, ordenada, casi estética. Después de descubrir el intento fallido de fuga, Kultiapov fue trasladado a Moscú. Osipov estaba deprimido y se reprochaba mucho por los errores cometidos. Varias veces intentó sonsacar a los detectives que hablaban con él para averiguar en qué se había equivocado. Filip Ivanovich, la verdad, si no fuera por ese idiota de melena larga, ustedes nunca me habrían atrapado. Así que simplemente tuvieron suerte, dijo una vez Osipov a Varganov durante otro de los largos interrogatorios. No estoy de acuerdo. Que ese cura te haya estorbado, digamos que fue por casualidad. Pero que en la calle estuviera nuestro compañero, que los ciudadanos ayudaran a detener a los ladrones, eso no es casualidad, objetó Varganov, eso es un sistema. Es interesante que los materiales del caso de Kultiapov se usaron al preparar el lugar de la cita no se puede cambiar para darle más autenticidad a la película. Y algunos rasgos de los verdaderos detectives y criminales fueron incorporados por los guionistas y actores al estudiar estos archivos. Durante varios largos meses de encarcelamiento y de interminables interrogatorios, Osipov, que no era una persona tonta, entendió perfectamente que los investigadores criminales de Moscú sabían sobre él y sus asuntos mucho más de lo que él pensaba. Y no debía esperar ninguna indulgencia. Tampoco tenía sentido ocultar algo o quedarse callado. Lo único en lo que confiaba el criminal instruido era en la suposición de que, al cooperar con la policía, podría resultarles de algún interés y al menos le perdonarían la vida para tener siempre a mano a un elemento tan valioso. Osipov incluso intentó filosofar sobre el tema de la delincuencia y la lucha contra ella. Durante uno de los interrogatorios, el 5 de diciembre de 1923, Kultiapov dejó a Varganov una nota aduladora escrita en el reverso de una de las fotografías que se encontraban en el expediente criminal. La tituló En memoria de la lucha de dos mundos. Para combatir con éxito la delincuencia es necesario odiar sinceramente las causas que generan el delito. Es un gran mérito para la humanidad descubrir crímenes y saber atrapar a los delincuentes. Pero es un mérito aún mayor para la humanidad saber corregirlos. Veo esas cualidades en usted y las valoro profundamente. Si nos hubiéramos conocido antes, mi vida habría tomado otro rumbo. Mi consejo para usted es este: no cambie su táctica y póngala en práctica. Solo de esa manera es posible luchar contra la delincuencia. Pero esa adulación descarada no ayudó, como tampoco ayudó la devoción por el intelectual Kultiapov ni la confianza en su propia utilidad. En 1924, el Tribunal de Moscú condenó a Mikhail Osipov y a 8 de sus cómplices más activos a la pena de muerte. A los demás miembros de la banda se les impusieron diferentes penas de prisión, bastante largas. Cuando el principal acusado hizo uso de la última palabra, le prometió al tribunal dejar de quitar vidas si lo dejaban con vida y dedicarse exclusivamente a los robos de carteras. El tribunal no creyó tal promesa y pronto la sentencia fue ejecutada. El caso de Mikhail Osipov, apodado Kultiapov, se convirtió en el primer caso sonado y de gran repercusión que, al mismo tiempo, quedó completamente resuelto en la historia de la investigación criminal de la URSS. ¿Y qué piensan ustedes sobre este caso? Escriban sus comentarios, den like, dislike, suscríbanse al Telegram, Boosty y Patreon y vean otros videos del canal ahora mismo, los tienen en su pantalla.